todas los que nos están viendo en este día sábado. Les damos la bienvenida, que espero que se sientan como en casa, que estén tomando su cafecito con nosotras. Estamos aquí este día trayendo esta reflexión, esta palabra, que yo sé que Dios va a hablar mucho a tu vida, así como habló a nuestros corazones cuando estábamos estudiando acerca de lo que estamos por platicar. Estamos este día con mi suegra, la hermana Ana, y con la pastora, la pastora Marta. Entonces les queremos dar la bienvenida. Siéntanse tranquilas, siéntanse a gusto, agarren su café, agarren a su familia y escuchen atentas y atentos lo que Dios tiene para ustedes. Entonces me gustaría pedirle a mi suegra que sí podría iniciar con una oración. Así es, nos da mucho gusto estar este día con ustedes y vamos a empezar orando, dejándolo todo en las manos de Dios y sabiendo que Dios tiene algo bien especial para cada una de nosotros en este día con esta palabra que ya la preparó de antemano. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque tú eres el que nos reúne en este momento con todas nuestras hermanos y hermanas y amigos y amigas que nos están mirando. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea de aliento, sea de fe, Señor, para que ellos crean más en ti, Señor. Crean que tú y tus promesas son siempre sí y amén. Y ellos puedan, Señor, al mismo tiempo tener ese ámbito, Padre, de fe para poder seguir adelante perseverando en tu camino, Padre. Algunos para conocerte de una manera muy especial y que sepan que tú tienes grandes cosas para ellos en sus vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra venga en el corazón de todos aquellos que necesiten esta palabra y que en ti puedan ver ese Padre amoroso, ese Padre que da confianza, que da fe para poder creer mucho más en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este día nuestra reflexión se basa, vamos a estar partiendo acerca de la cita que está en Eclesiastés 5:4, y me gustaría leérselo si ustedes no tienen una Biblia ahí a la mano. Si no, es muy bueno también que pueden ahí estar siguiéndonos en la lectura. Es en Eclesiastés 5:4 y dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Amén. Yo creo que es muy claro el mensaje, lo que nos quiere decir Dios en esa cita. Y como ya les dijimos, el día de hoy nuestra reflexión es cumple lo que prometes, y me gustaría empezar con la definición de promesas. Pastora, ¿usted qué nos puede decir qué es promesa? Wow, hablando de promesas, hay promesas que le hacemos a Dios y hay promesas que le hacemos a nuestro prójimo. Uh-huh. Pero me has preguntado qué es la definición de promesa. Promesa, tengo aquí en mis notas que es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Amén. Esa es promesa. Qué interesante, porque algo que a mí me llamó la atención acerca de promesa es que lo haces de tu voluntad. Nadie te obliga a que tú hagas una promesa, ¿verdad? Y entendamos eso, de que hay promesas, Débora, hermana Ana, sí, y a los que me están escuchando, que hay promesas que, como porque aquí dicen ambas partes, puede hacerse a Dios o al prójimo. No siempre es para Dios, también es como cuando amamos a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para poder afianzar una promesa con el Señor, tenemos que afilarnos en el sentido de prometer algo a nuestro prójimo. Claro, y algo que también me llamó mucho la atención de la definición que nos dio la pastora es que es un sacrificio.
Entonces yo creo que al momento de tú estar dando una promesa, estás dando algo de ti y estás sacrificando y estás muriendo a algo tuyo para como dice, hacer algo con tu propia voluntad hacia Dios o hacia nuestros hermanos. Así es. Bueno, me gustaría ahora que la pastora nos dé la definición acerca de lo que es el trato. Un trato como voy a hacer un trato contigo, sí me estoy dando a entender. Esa es el trato. Entonces, pastora. Amén. Tengo aquí en mis notas que la definición de trato es la acción y efecto de tratar. O sea, gestionar un negocio, relacionarse con un individuo, proceder con una persona de obra o de palabra, conferir en un asunto. El término puede utilizarse como sinónimo de tratado, convenio, pacto o contrato. Por ejemplo, este es un ejemplo. Acabo de hacer un trato con Miguel. Él me presta su coche los fines de semana y yo le limpio la casa todos los días. Si se dio cuenta, hace un momento hablé de una promesa. Cuando nosotros hacemos una promesa delante del Señor, es Señor, no sé cuántos hicieron una promesa, por ejemplo, los que venimos a este país, que hacemos una promesa de que Señor, si tú me ayudas para llegar, yo voy a hacer esto, yo al otro. Es como cuando Jacob, si me bendijeres, o sea, yo te prometo, o sea, cuando, sí, para que veamos más o menos lo que es una promesa y lo que es un trato de que, como este ejemplo que estoy dando, o sea, Debbie, hagamos un trato, o sea, tú me peinas y yo te ayudo en esta área, o sea, es un trato, pero no le estoy prometiendo algo, claro. Es un convenio, un contrato que estamos haciendo, o es algo que tú me das y yo te doy. Sí, pero es un trato nada más. Entonces pongan mucha atención, es eso, es la acción o el efecto de gestionar algún negocio, relacionarse con un individuo, y ese es el ejemplo que estoy dando. Acabo de hacer un trato con Miguel, él me presta su coche los fines de semana y yo le limpio la casa todos los días. O María hizo un trato con Marcia y ambas juraron no divulgar los motivos de la pelea. O sea, es un convenio que hicieron, o sea, pasó una situación, vamos a hacer un trato, que no vamos a divulgar lo que acaba de acontecer. Claro, muy interesante porque es algo que en nuestro día a día inconscientemente lo hacemos. Como yo puedo ver como la diferencia en una promesa siempre está como en nosotros, sale de mi voluntad prometer, pero en el trato a veces inconscientemente hacemos un trato con alguien y ya se hizo como una relación a través de ese trato. Así es. Entonces, a ver, me gustaría que si nos puede dar la definición de pacto. ¿Qué es lo que quiere decir pacto? Bueno, el pacto ya es algo mucho más formal, porque dice el pacto es un convenio o tratado solemne. Fíjense la palabra solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acapites establecidos en un contrato formal, y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte. Ya estamos hablando en un pacto y es algo solemne, algo más serio, ¿verdad? Es como entre la promesa, dos o se más, va más o menos se va así, se va. Es algo más fuerte. Más fuerte, exacto, más fuerte. Va de la mano con la promesa. Sí, así como cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, perdón, con Noé, bueno, también con Abraham, pero sí, con Noé, que hasta la fecha es un pacto que sigue vigente, ¿verdad? Del arco iris. Y fíjate que, fíjense muchachos que hoy en día el pacto, mucha gente teme a hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a cumplir las cosas simples como lo que es un trato. Vamos a ver todo ese asunto de cómo nosotros podemos llegar a ser esas personas fieles de palabra, mujeres fieles de palabra, porque se está escaseando y necesitamos reforzar esa área. Sí, así es. Muy bien. Ahora me gustaría que también mi señora nos diera la definición, que es un acuerdo. Acuerdo. De acuerdo es una locución compuesta por la preposición de
y el sustantivo acuerdo, que significa convenio o conformidad. Con tal puede emplearse como locución adjetiva para expresar asentimiento en relación con alguna cosa o para manifestar que hemos convenido algo con otra persona. Yo cada vez que escucho la palabra acuerdo, me acuerdo que mi mamá, mi mamá y yo siempre hacíamos acuerdos. Yo siempre quería de que algo, la tienda, el trato. Exacto. El trato. Entonces yo le decía, mamá, por favor, cómpramelo. Y total, la mareaba hasta que me decía, ok, vamos a hacer un acuerdo. Si yo te lo compro, tú me vas a tener que hacer, limpiar los trastes, cosas que yo tenía que hacer, pero que no las hacía. Entonces, como mi mamá ya sabía que algo yo quería, me decía que tenía que llegáramos a un acuerdo. Entonces, eso es casi lo mismo que un tratado, pudiéramos decir que son como hermanos. Sí, y luego está la definición de juramento, porque es algo que nosotros también tenemos que diferenciar qué es una promesa, qué es un trato, qué es un pacto, qué es un acuerdo y qué es un juramento. Mire, bueno, yo en mis notas me tomé a la tarea de ver qué es el juramento. Dice que es la afirmación o negación de algo, generalmente poniendo por testigo a Dios. No sé si cuando ustedes aceptan una nacionalidad, o sea, te lo hacen jurar por Dios, o sea, por lo regular, y declaras, o sea, lo estás declarando. Es un juramento, por lo tanto, dice, es una promesa, una declaración invocada a algo o a alguien. Es un pacto entre el sujeto y Dios o aquel a quien se le hace la declaración. Y lo podemos ver bíblicamente, eso lo podemos ver, no sé, hermana Ana, si ir a leer Mateo 33. Sí, así es, Mateo 5, 33 al 37, y ahí habla, precisamente el título de este párrafo, dice, Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Wow. Así es. Tanta demanda de la palabra de Dios, tan solo la palabra de Dios, ya con eso nosotros tenemos tarea. Ajá, así es. Es algo que yo creo que si tuviéramos en cuenta esas definiciones bien presentes cada vez que consciente o inconscientemente lo hacemos, yo creo que sería muy fácil. Más recatado. Ajá, sería muy fácil cumplir lo que prometemos, lo que acordamos, lo que tratamos, lo que pactamos. Pero fíjate que siempre, a veces se nos olvidan hacer ciertas promesas o ciertos tratos o contratos con una persona porque nos familiarizamos en no ser nada y no ser nadie. Y yo creo que una promesa, un juramento, un trato te responsabiliza, claro, sí. O sea, a hacer algo, pero tiene que haber, no sé, o sea, una motivación o algo claro. que, como lo que tú decías que tu mamá te motivaba, o sea, podemos hacer eso con nuestros hijos. Ok, sí. ¿Quieres unos tenis de marca? Ok, vas a hacer esto y esto y esto. O sea, hay cosas que tan sencillas, tan simples, que enseñarles a nuestros hijos y adiestrarnos nosotros nuevamente, porque claro. Fíjense que hace unos días les quiero compartir, muchachos, que a mí se me llamó la atención y yo me puse, ok, y me dio la tarea a definir, ok, ¿qué es un trato? ¿Qué es una promesa? ¿Qué es un pacto? Porque muchas veces confundimos, porque pensamos que todo es una promesa, que todo es un pacto. No, hay convenios, hay tratos, hay acuerdos, o sea, en donde se desliga lo que es una promesa y lo que es un pacto. Sí, yo creo que, yo estoy segura que acerca de lo que dice de llegar a acuerdos con los hijos, con las personas, yo creo que cuando estamos haciendo un sacrificio y nos cuesta realizar algo, lo hacemos
con mayor esfuerzo y lo valoramos más. Sí. No se nos da algo tan fácil al momento y lo valoramos más. Yo sé, se me viene a la mente Ana, la mujer que era estéril, que no podía tener hijos. Ella oraba y oraba y rogaba a Dios por un hijo. Entonces, ¿qué dijo? Ok, Dios, si tú me das un hijo, yo prometo entregártelo a ti. Entonces, yo sé que a ella le costó, me imagino que a ella le costó entregarlo a Dios, pero al mismo tiempo cumplió lo que prometió porque Dios le cumplió su promesa. Dios cumplió lo que ella quería y ella cumplió lo que le había dicho a Dios. Y fíjate que yo tengo eso por lo que en la vida he aprendido. Yo tengo ese lema, o sea, lo que no te cuesta no vale. O sea, no tiene un valor porque yo no lo valoro y no le estoy dando el valor que se requiere. Entonces, necesitamos valorar porque es bien importante que entendamos que la promesa y el pacto, o sea, van como conjunto de la mano. Es como cuando yo prometo en el altar delante del Señor cuando yo me casé. O sea, es un sacrificio de que aún a pesar de, o sea, tú vas a seguir, o sea, permaneciendo fiel a ese pacto y a ese acuerdo. Pero pues bueno, vamos a ver más adelante como pues Débora nos trae varias preguntas aquí y pues vamos a dejar que para que todas aprendamos juntas. Muy bien. La primera pregunta: ¿qué te motiva para hacer una promesa? A mí me gustaría que antes de contestarla a nosotros, bueno, al mismo tiempo, ustedes pusieran en los comentarios qué los motiva a hacer una promesa, porque siempre para hacer algo hay una motivación previa. Y eso es algo muy interesante porque tú no haces una promesa sin estar muy necesitado. Yo creo que hasta que tú tienes como una necesidad muy fuerte, tú haces una promesa o hasta que sientes algo muy fuerte. A lo mejor no necesariamente tiene que ser una necesidad, pero sí cuando sientes algo muy fuerte haces una promesa. Entonces, pastora, ¿qué la motiva a usted a hacer una promesa? Bueno, les recuerdo que escriban ahí lo que acaba de pedir. Aquí Débora nos está motivando a nosotros para que todas participemos. Y yo creo que cada una tiene sus respuestas, o sea, muy diferentes, variadas, pero cada respuesta nos edificamos una hacia la otra. Por ejemplo, yo en este aspecto yo tengo cuatro motivos. Bueno, número uno es mi compromiso con ella, mi compromiso con la promesa, con el acuerdo, con el pacto, con el juramento, con lo que ella ha hecho. O sea, es un compromiso. Y número dos, ambos recibimos beneficios, porque cuando nosotros hacemos una promesa, no nada más me voy a beneficiar yo. O sea, yo no voy a sacar ventaja de mi prójimo. No, para mí es bien importante que la persona con la que estoy haciendo el pacto, la promesa, el acuerdo, también sea beneficiado, ambos seamos beneficiados. Y eso es lo que me motiva cuando veo a la otra contraparte que está siendo beneficiado, yo me motivo más, le echo más ímpetu a la promesa, a lo que he pactado con esa persona. Número 3, hay que disfrutar. Porque si no lo disfruto, va a ser muy difícil que yo pueda cumplir. ¿Sí? Tengo que disfrutar, estar dentro de esa promesa. Y cuando yo lo disfruto, eso me va a generar a mí y a la otra persona una plena satisfacción. Algo que nos place, algo que nos satisface. Y número 5, la más importante de todas, es la lealtad de la persona con quien yo me he comprometido. Porque si no hay lealtad, si no hay fidelidad, si no hay los principios básicos, o sea, mi promesa va a menguar. Claro. Pues esos son mis... Yo creo que muchas veces también lo que nos motiva, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿qué me motiva a prometerle algo a mi esposo, a Dios? Y algo que se me viene mucho a la mente es el amor. Sí, porque exacto, porque si yo no quisiera a mi esposo, si yo no amara a mi esposo, yo no le estaría prometiendo nada desde el momento que yo me casé con él. Entonces, algo que me motiva para hacer una promesa es el amor. Otra cosa que podría motivarme a hacer una promesa es el compromiso, porque yo recuerdo que cuando yo yo conocía de Dios, pero no estaba muy definida en sus caminos.
yo necesitaba algo realmente y yo le prometí a Dios acercarme a Él, y cuando lo hice fue como un deleite, tanto yo puedo sentir y estar segura que fue un deleite para Dios y fue un deleite para mí. Entonces, buenas motivaciones. Sí. Ya tienen cómo responder, así que sigan respondiendo. Sigan respondiendo, que aquí nosotras vamos a leer todo lo que nos ponen. Sí. Y les vamos a mandar un mensajito. Hermana Ana, ¿usted? Sí, yo es una de las cosas que me motiva y que me ha motivado siempre es el agradecimiento. Ajá, yo creo que una parte bien importante de cada una de nosotros como personas es ser agradecidos. Así es. Y en este caso es ser agradecidos con Dios, porque Dios pone a las personas en su corazón que hacer algo por nosotros. Y al nosotros al recibir ese algo, somos agradecidos con las personas que lo hicieron de parte de Dios, porque debemos entender que todo viene de parte de Dios, ¿verdad? Y también una de las cosas más importantes también es el amor. Porque el amor te va, como lo dice la palabra, igual cubre multitud de faltas y de pecados. Entonces, cuando se combina el agradecimiento con el amor, o sea, la verdad es que es algo bien satisfactorio, como lo decía Debbie, porque tú te agradas, o sea, tú sientes ese amor que viene de parte de Dios y tú te agradas al estarlo haciendo. Y quiero decirles que yo antes no sabía diferenciar lo que era una promesa. Sinceramente, hasta que vine a conocer a Dios y me di cuenta cómo Él hace un pacto con nosotros, o sea, yo me di cuenta de la magnitud del pacto, de la palabra pacto, ¿verdad? Porque la palabra pacto la hacemos con Dios, pero también la hacemos con alguien, podemos hacerla con alguien. Y entonces hasta ese momento yo pude dimensionar lo que era un pacto, cuando vine al conocimiento, porque podemos decir que conocemos a Dios, pero si no conocemos lo que dice su palabra, no vamos a poder definir bien, como en este caso esta palabra tan importante, porque cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, nosotros hacemos un pacto con Dios. Amén. Claro, ¿cómo amas a algo que no conoces? Sí, o a alguien sí. que no conoces. Ajá, exacto. Entonces, muy bien, muy interesantes las respuestas de mi suegra, de la pastora. Y bueno, la siguiente pregunta: ¿por qué dejaríamos de cumplir una promesa? Ahora voy a empezar con usted. Yo creo que es algo como lo que dijo mi pastora, que por falta de compromiso de la contraparte que hizo esa promesa. Yo creo que esa parte es como cuando viene esa desilusión, ¿verdad? De decir que esa persona a la que tú hiciste esa promesa no viene en la misma dimensión como lo que tú. Pero al darte cuenta del pacto que hizo Dios con nosotros, se viene a recalibrar, o cómo la puedes, o sea, reforzar que lo más importante es que tú lo hiciste aunque la otra persona no lo esté haciendo. Claro. Pero, sí, tú cumpliste, aunque la otra persona no lo haya dimensionado de la misma manera. Entonces ahí se hace que tú te des cuenta, ¿verdad? O sea, te va a desilusionar, ¿cómo dijiste? Sí, no te va a ser difícil cumplirlo. Claro. Pero tú, al tener el conocimiento de lo que significa un pacto, vas a perseverar. Así es. Vas a perseverar, va a entrar en la acción el amor, ¿verdad? Y esa promesa tú la vas a seguir, o sea, todo tiene un límite. Claro. ¿Verdad? Porque tal vez la contraparte ya no va a querer seguir en la promesa, pero tú te mantuviste. Claro. Pero sí, o sea, eso es lo que mengua, que la contraparte no esté firme en lo que prometió. Algo que me gustaría recalcar acerca de lo que dijo y que se me hizo muy interesante, y creo que el Espíritu habló a mi corazón. Mi suegra está hablando de la contraparte, ¿sí? Y muchas veces la contraparte somos nosotros. ¿Qué tal si ahora lo vemos
de Dios hacia nosotros. Ajá. ¿Por qué no vemos cumplidas nuestras promesas? ¿Por qué no vemos que lo que una vez se nos prometió todavía no llega, todavía no se ha cumplido? Yo creo que es lo mismo. Dios no ve nuestro compromiso de que prometimos algo, de que acordamos algo, de que tratamos algo y no lo cumplimos. Entonces yo puedo sentir o me imagino o puedo estar casi segura que como nuestro papá se ha de sentir desilusionado al momento de nosotros no cumplir nuestra promesa. Así es. Usted, pastora, ¿por qué dejaría de cumplir una promesa? Pues ya lo acaban de decir ustedes, primeramente es de que lo que acaba de compartir mi hermana Ana, que fue la palabra, bueno, una de las cosas es la desilusión. La otra es la que acaba de decir mi hermana Ana, que es el que la otra parte no está cumpliendo. Entonces, eso nos aminora nuestro ímpetu de la chispa, el deseo del compromiso, o sea, como que lo viene a reducir. Entonces, pues yo digo que en este caso, pues ya quedaría en la conciencia de la otra contraparte, de la otra persona, o sea, ya quedaría de cada quien, pero pues yo creo que el punto es de que no nos quedemos en esa condición, porque tenemos que aprender que siempre cuando nosotros somos esa parte que no cumplimos, porque siempre le echamos la culpa al próximo, y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos los que hemos afectado, lo que no nos hicimos responsables de lo que prometimos. Tenemos que estar conscientes de que siempre va a haber una consecuencia en ese asunto, y una de las consecuencias más obvias es la desvalorización de la persona. Devaluamos nuestra personalidad cuando hacemos eso. Yo aquí tengo en mis notas que en relación a ese punto dice que el valor que tú y yo le damos a nuestra palabra influye directamente en cómo nos perciben o cómo nos ven los demás. O sea, el valor de la palabra no es de que yo lo diga, sino es mi acción. O sea, yo puedo prometerte las estrellas, prometerte, o sea, tanta cosa, pero es la acción, o sea, si lo estoy cumpliendo. Entonces, tenemos que darle valor a lo que nosotros prometemos, a lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Dice, es bien importante aprender a decir que sí o a decir no y de frente. Es bien importante, dice. Por eso es importante eso ya lo dije, que es importante decir sí o no, pero de frente, y no estar cambiando de opinión. No sé cuántos nos hemos topado con personas que andan como las olas del mar. De aquí a allá. Y aquí allá. Y de veras que esto me está comprometiendo más a mí, más, o sea, con más firmeza de que darle valor, o sea, de que seamos conocidos como personas de palabra, o sea, con el cual la gente que está a mi alrededor pueda tener la plena confianza de acercarse a uno y saber de que con esa persona tú vas a contar. O sea, que esa persona sabe decir sí. A veces nos enredamos en tanto enredo porque no sabemos decir no. Y ahí está el punto, ahí es el problema, cuando nosotros no sabemos decir el no. Entonces tenemos que aprender a cumplir lo que prometemos y decirlo de frente, y no estar cambiando de opinión como las olas del mar. Dice, las palabras y las promesas tienen una relación directa con el valor que tenemos como personas ante los ojos de otros. Porque no creas que si no cumples, vamos a pasar por desapercibidos. Amén. Luego más adelante le puse, dice, por medio de las promesas que realizamos, nos hacemos presentes, impactamos. Cuando cumplimos, impactamos. Yo sí me he topado con ese tipo de personas que cumplen lo que me prometieron, y eso me impacta, o sea, te hace más fuerte. Aún, fíjate, la verdad que sí. Aún el impacto es tan tremendo
que te da valor a tu vida. Claro. Te da valor y te sientes como protegida, fortalecida, te sientes como agradecida de estar con esa persona. Ajá. Claro. ¿Por qué? Porque es tanto el impacto que hoy en día necesitamos reforzar como hijas y como hijos de Dios, dice. Tenemos que demostrarnos el valor que le damos a nuestras palabras y a nuestras acciones. Hay que demostrarlo con las acciones, no tan solo con las palabras. Es bien importante, o sea, Sí. aprender a hablar con nuestras acciones, pero hablar lo bueno, como hablando de este tema, Claro. hablando, cumplidor de promesas. Dios es un Dios de cumplidor de promesas y tenemos el ADN de Él. Amén. Y si lo tenemos, nosotros tenemos La que capacidad. hacer la capacidad Sí, de poder también hacerlo. de hacerlo, exactamente, dice, y todavía nos va a dar un plusvalía que cuando nosotros somos coherentes, también se incrementa nuestra autoestima, no solamente el de nosotros, lo acabo de decir, sino de la persona que está viendo nuestra acción. Así es. ¿Sí? El cumplir con algo acordado demuestra quiénes somos y nos hace sentir mejor. Amén. Cuando lo que proyectamos coincide con lo que decimos de que nosotros somos. Ajá, así es. Porque yo puedo decir 1000 maravillas de mi persona, pero si mis acciones, o sea, si yo no soy una persona de promesa o cumplidora de promesas, Que es el lenguaje no verbal, exacto. exactamente, Sí, mi se ve persona se devalúa, Ujú. se devalúa. Entonces, Sí. yo creo que hay que motivarnos. Claro, Sí, claro. hay que motivarnos. Esto nos Sí, reta, esto sí, nos sí, reta. reto. Porque probablemente podamos decir, bueno, es que yo no sabía la magnitud de lo que era una promesa, un pacto y de lo que podía pasar o lo como podía yo hacer sentir a la otra persona o hacer sentir a Dios. Pero yo creo que por algo Dios puso esto en nuestros corazones y por algo tú estás escuchándolo. Entonces, ya que lo estás escuchando, nos retamos a nosotras Sí, mismas, principalmente a nosotros. nosotras tomar estas palabras y hacerlas una ley en nuestro corazón, afirmarlas en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. La siguiente pregunta me gustaría continuar. ¿Cuáles son los pasos a seguir para adquirir mi promesa? Ajá. Bueno, yo en ese punto quiero irme a lo que es Eclesiastés 5 del 1 al 7, ¿verdad? Porque esta palabra, o sea, es precisamente cuáles son esos pasos a seguir, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ahí tenemos la primera es oír, ¿verdad? Es oír y no apresurarnos a hacerlo. Cuando dice sacrificios que tú ya estás haciéndolo, ¿verdad? Dice, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Vean cómo hay que guardarse en la boca, en no proferir, dice no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, y es de lo que estamos tratando ahora, ¿verdad? Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces podemos mirar aquí que hay que estar atentos, escuchando atentamente, no acelerarnos y ya hacer la promesa, sino hay que guardar nuestra boca, entenderlo bien, para que entonces así nosotros podamos hacer una evaluación y entonces sí, ya podamos, ¿verdad?, comprometernos de una manera ya bien consciente. Así es. Amén. Amén. Bueno,
Yo creo que ahí nos damos cuenta lo que acaba de responder mi hermana, de que antes de entrar a una promesa, calcularle. Sí. Calcularle Claro. si me voy a poder Voy a comprometer aventar. con esa persona, Sí. con este país, con Dios, sobre todas las cosas, ¿saben? Así es. Pero bueno, yo tengo 5 pasos a seguir. Número 1 es darle la importancia al cumplimiento de mi palabra. Ese es uno. Tengo que darle importancia para cumplir mi palabra. Primero, Sí. ya acaba de decir mi hermana, o sea, con antelación tengo que pensar primeramente, sentarme y ver si yo voy a lograr, por ejemplo, cuando adquirimos una casa, o sea, hay un convenio, un Sí, trato, un cuando trato. te sientas en el banco y vas a calcularle Sí. si vas a poder, Sí vas a poder. y si no, pues mejor Ni te avientes porque no vas a meterse, poder. ¿no? Pero bueno, el primer punto yo aquí puse darle la importancia al cumplimiento de mi palabra. Porque si no hay importancia, no hay interés, o sea, ya ahí se pierde todo. Sí. Número 2, dar un seguimiento. O sea, yo ya hice mi promesa, pero de aquí, si la promesa, porque hay promesas a corto plazo y a largo plazo. Supongamos que es una promesa de aquí a 10 años. Ok, me voy a los 3 años, voy a sentarme y voy a hacer una evaluación de cómo está el estado de mi promesa que yo hice con este convenio. Perdón, y eso es darle un seguimiento para que no lo deje en el olvido. Número 3, darle el valor a lo que he prometido. ¿Sí? Porque cuando no hay un interés y cuando Sí. no hay un valor, o sea, Sí, no estás valorando. así como, ¿cómo se dice la palabra? Que viene enseguida el desinterés Claro. y ya no hay, o sea, de que voy a estar dentro de esa promesa, ya no hay ese interés, ¿ok? Claro. Automáticamente viene el desinterés y Claro. La falta de compromiso. Claro. sí. Número 4 es reforzarme para honrar mis convenios y finalizarlos. O sea, reforzarme, porque a veces de repente, como hablando de lo que acabo de decir de una casa, de repente y se me acabó el trabajo. Ok, voy a reforzar, a ver cómo lo voy a hacer para terminar este trato, para terminar este convenio. O sea, voy a reforzar para honrar mis convenios y lograr finalizar con lo que he prometido. Y número 5 es tener valores, por sobre todas las cosas tener valores. ¿Cuáles son los valores? Lo que nos enseñan en casa. Si no te los enseñaron, porque existen casos de que los padres no enseñaron los valores. Pero aún estamos a tiempo, o sea, la palabra de Dios nos enseña, nos inculca a que tengamos valores como hijos de Dios. ¿Cuáles pudieran ser esos valores? La honestidad, la lealtad, la humildad que el Señor Jesús nos enseña y la integridad, ser personas íntegras. Esos son los pasos a seguir para que yo pueda adquirir esa promesa. Así es. Yo la puedo adquirir. Yo creo que yo lo resumiría en 4 palabras. Oír, analizar, orar y prometer. Yo creo que les estamos dando y estamos nosotros conociendo la fórmula para adquirir una promesa, ¿verdad? Sí, así es. Muy. Yo me recuerda mucho a una frase de una canción cristiana que dice así, que esta generación quiere todo por merecimiento, pero lo fácil no tiene cimiento, por eso se va con el viento. Ah, sí, es cierto. Entonces, si nos la ponemos a pensar, queremos Sí. todo, pensamos que merecemos todo. No nos esforzamos y lo queremos todo fácil y por eso se esfuma, por eso se nos va de la mano. Se va de la mano. Todo muy, muy fácilmente. Ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Qué me impide a cumplir una promesa? Pastora. Ok. ¿Qué me impide cumplir A cumplir una promesa. una promesa? Bueno, número 1 dice, algo que me pudiera impedir es algo que no estaba previsto, algún improviso o algún desafortunio.
como lo que acabo de decir, la pérdida del trabajo. O sea, si por ejemplo mi promesa es, va de por medio alguna cierta cantidad económica, hay cosas que suceden que no tenemos, o sea, que no están dentro de los planes, dentro de, entonces, pero aún así, bueno, yo ahorita les voy a compartir algo, pero ese es el primero, algo improvisto, es porque se tiene que hablar en cuanto aparezca. O sea, si yo por ejemplo tengo una promesa contigo, Débora, y que de repente sucedió una situación económica, supongamos que es de dinero, y sucedió una situación económica. Les digo eso porque eso es común en todos los ámbitos sociales. Pasó algo parecido, o sea, que perdí el trabajo, no sé. En el momento que pasa esa situación, yo tengo la responsabilidad de hablarte y darte a conocer los pormenores que acaban de acontecer sobre mi vida, porque probablemente yo te vaya a fallar en el convenio, en el pacto que yo hice contigo, porque así mismo yo voy a darle valor al convenio o la promesa que yo he hecho sobre ti en ambas partes. Bueno, aquí le puse, si surgiera algo que te impida cumplir lo que has acordado, es importante que comuniques lo antes posible el impedimento o el retraso. Y entonces tienes que negociar o contraofertar. O sea, no nada más, ok, me quedé sin trabajo y aquí mi amiguita esperando mi convenio, el trato y está esperando y, o sea, no me dice nada más pasa, y por eso existen rupturas en las relaciones. ¿Por qué? Porque a veces la falta de una muy buena comunicación hace falta entre los tratos y los convenios, porque aquí ya de repente empezamos a vernos tan feo y todo. ¿Por qué? Porque no se habló, o sea, no hubo la honestidad y la humildad de asincerarse. Claro. Número 2 puede ser porque la otra parte no está cumpliendo con el acuerdo. ¿Sí? Ahí ese puede ser un punto que me impida que yo le pueda seguir cumpliendo, porque la otra parte, o sea, si tú y yo tenemos un compromiso, supongamos, no sé, como lo que acabo de decir, ok, Débora, supongamos que hagamos ese convenio, ok, tú me peinas y yo te lavo el coche, pero de repente deja de peinarme, entonces pues yo no, o sea, pero todas esas cosillas las podemos cancelar si somos transparentes y tenemos la suficiente madurez de poder responsabilizarnos de las acciones que estamos haciendo. Claro. ¿Sí? Ese es el número 2. Y número 3, por la falta de interés en ambas partes. Esas serían las consecuencias que me impedirían a mí el cumplir esas promesas. Pero como les acabo de decir, si aún así, o sea, llegase a suceder de que yo falto a un convenio, a una promesa, porque yo creo que el Señor Jesús no nos enseña eso. O sea, tenemos que, aún a pesar de, o sea, seguir firmes en lo que hemos prometido, porque yo no sé cuántos, o sea, hemos fallado en alguna cierta momento de nuestra vida en cumplir, porque, o sea, yo pudiera levantar las manos y los pies y todo, porque en un momento, o sea, yo fallé o me fallaron, lo que haya pasado, pero el Señor Jesús siempre nos enseña que si fallamos, porque puede ser, o sea, es aprobado de que fallemos, no somos, o sea, perfectos. Nuestro Dios nos demuestra que en Isaías 54, o sea, Él nos enseña cómo cuando nos arrepentimos, Él se vuelve a nosotros, nos vuelve a levantar y vuelve a confiar en nosotros. Amén. Muy bien. Sí, es el amor del Padre. Así ¿verdad? es. Ajá, pues yo creo que ya lo dijo todo mi pastora, ¿verdad? Y también yo creo que en un aspecto más, la falta de responsabilidad. Quisiera agregar nada más, la falta de responsabilidad hacia lo que hacia la promesa o el pacto que tú hiciste. Sí. Muchas veces no
prometemos conscientes, porque si Sí, prometiéramos exacto. con conciencia y Con estuviéramos conciencia. conscientes y realmente enfocados en lo que Sí. estamos prometiendo, yo creo que de las 100 promesas que hemos hecho, yo creo que no prometeríamos ni 25, porque no hacemos conciencia y hacemos todo a la ligera. Sí. Muy bien. ¿Por qué no se cumple mi promesa? Es la última pregunta y es una pregunta muy, muy interesante. Entonces empecemos Sí. con Misael. ¿Por qué no se cumple mi promesa? Pues una de las partes sería por la falta de compromiso. Quisiera recalcar, como dice su palabra, una de los mandamientos que dice, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y te irá bien. Vean ahí cómo tiene una parte de responsabilidad Sí. de nuestra parte, ¿verdad? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y Dios entonces dice, te va a ir bien y tendrás larga vida. Pero si nosotros no lo cumplimos, o sea, ahí se cancela Sí. la parte de que tendremos larga vida y nos irá bien. O sea, vean como mismo Dios, es por eso que no se cumplen las promesas, por nuestra falta de ser honorables o de ser responsables ante las promesas que nosotros estamos haciendo. Así es. Así Sí, es. yo creo que es eso, Débora, de que el que no se cumpla mi promesa es porque yo fallé. Sí, O sea, yo es fallé. porque yo no hice lo que prometí. no, lo que la demanda, porque Ajá, siempre en sí, una la demanda, promesa, sí, es de dos. fíjate que lo que acabamos de decir, que la promesa Sí, es de dos, y es de siempre queremos todas las promesas, pero no nos damos cuenta que hay una demanda de parte Sí, de Dios hacia una nuestras responsabilidad vidas. hacia- O sea, Dios nos demanda, Dios nos dice, o sea, te digo que te esfuerces Ajá, y seas y valiente. seas valiente. Entonces así Sí. heredarás, o sea, siempre hay algo que Dios nos está pidiendo y siempre Sí, queremos sí. nada más, Lo dame, fácil, dame, lo dame, fácil. dame, pero no, y luego de repente decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios, o sea, no cumple Sí. su promesa? Porque no vemos Claro. la palabra, o sea, no vemos del todo por el todo. Yo aquí tengo en mis notas, dice que toda meta finaliza con el cumplimiento de lo establecido. Así es. Tenemos que darle seguimiento a lo establecido para así lograr ver realizado nuestro objetivo o Así nuestro es. propósito a seguir. Claro. Por ejemplo, si estamos hablando del trabajo, es importante realizar una evaluación final y ver si logro lo acordado. Hablando de la escritura que acaba de mencionar mi hermana Ana, Ujú. tengo que sentarme, o sea, si yo no estoy recibiendo la promesa de Dios, ok, tengo que evaluar mi vida, o sea, sentarme y Sí. ver, o sea, en qué área de mi vida yo le estoy fallando a Dios por el cual no estoy recibiendo mi Así promesa. es. Ujú. Claro. Porque pensamos que estamos bien, o sea, todos queremos decir, ok, yo soy bien, soy perfecta, o sea, cumplo todos los estereotipos, y no, señorita, o sea, aún yo, o sea, tengo que, o sea, autoevaluarme Sí. y reconocer con honestidad, con sinceridad, cuál es el área que yo estoy fallando. Ujú. Claro. Y a mí me gustaría decir que no es que Dios necesite algo de nosotros, porque Dios no necesita nada, sino que muchas veces lo que Dios necesita es que nosotros alcancemos esa madurez para poder adquirir nuestra promesa. Él Así. quiere prepararnos, Él quiere amoldarnos, Él quiere que trabajemos en esas áreas de nuestra vida, como dice la pastora, que necesitamos pulir para de esa manera darnos nuestra promesa, porque ¿qué pasaría si yo no estoy preparada para recibir esa promesa que Dios me está prometiendo? Entonces no lo valoraría, sería algo como en vano, y yo estoy segura que Dios no quiere eso para nosotras. Dios quiere que así como estamos anhelando esa promesa, Sí, así es. estemos nosotras preparadas y preparados para de esa manera poder valorar y poder agarrar y abrazar esa promesa que Dios tiene para nosotras. Amén. Es por eso que Dios siempre antes de prometernos algo nos pide algo. ¿Por Así qué? es. Porque de esa manera Él está trabajando en nosotros, pero dándonos algo a cambio. Fíjate que yo tengo aquí en mis notas hablando de eso, desde que
dice aquí, dice, si queremos ver realizadas nuestras promesas, de lo que Dios dice de mí, de lo que Dios dice de mí, y le puse muy así, como muy con mucha... énfasis. Con franqueza. Debemos de dejar de ser flojos. Sí, porque cuando tú y yo nos accionamos, hacemos lo que Dios me está pidiendo, automáticamente viene la promesa sobre mi vida. Entonces, debemos de dejar de ser flojos espirituales. O sea, tenemos que activar nuestra fe. Así es. Ok, cuando tú activas tu fe, cuando tú haces una acción, Dios no se queda. O sea, yo lo he comprobado una y mil veces. O sea, Dios no se queda de los brazos cruzados. O sea, Jesús decía, mi Padre trabaja porque yo trabajo, y cuando nosotros accionamos, hacemos algo para la obra del Señor, para el ministerio, Él automáticamente, o sea, desciende su promesa del cielo sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde. Entonces, acuérdate, debemos dejar de ser flojos, dice. Tenemos que activar nuestra fe. Recuerda que nuestra fe se activa cuando nosotros estamos activos. Amén. Y la otra parte, hablando de nuestro prójimo, es de que si queremos empezar a formar relaciones sólidas, que seamos personas, o sea, de bien, personas que hacen cumplidores de promesas, o sea, como nuestro Padre. O sea, así como Jesús hablaba, mi Padre trabaja, también yo, nosotros tenemos que, mi Padre es un hacedor de promesas y yo también. O sea, hay que, como pueblo de Dios, tenemos que darle valor a lo que es la palabra de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Si queremos formar relaciones sólidas basadas en la confianza, tenemos que ser consistentes. No debemos de ser complacientes. ¿Sí me entiende? O sea, cuando yo te complazco en todo y todo te digo sí, pero no estoy de acuerdo en lo que tú me estás diciendo, o sea, ahí no te estoy diciendo fiel, no estoy siendo persona de palabra, porque nada más te estoy dando, como dicen por ahí, el avión. Sí. Tengo que darle valor, ser sincero, aquí sí te puedo ayudar y aquí no, aquí sí y aquí no, que tu hablar sea así, que tu hablar sea no, es lo que dijo Jesús. Tenemos que estar, dice, no debemos de dar por sentado que los demás siempre van a estar ahí. Hay que tener cuidado, familia, amigos, hay que tener cuidado. No demos por asentado que toda la vida las personas van a estar soportando nuestras deslealtades, nuestras faltas de palabra o de compromiso. Así es. Amén. Jesús es nuestro gran ejemplo en cuanto a hacer y guardar promesas y convenios. Él vino a la tierra con la promesa de hacer la voluntad del Padre y la hizo hasta el final. Nada, yo tengo aquí en mis notas, dice aquí, nada en la vida nos obliga a decir que sí y a hacer compromisos con otros que no estamos de acuerdo, sobre todo si van en contra de nuestros principios. Así es. Sí, eso es bien importante. Sí. Si van en contra de nuestros principios, no podemos, porque me cae bien Débora, mi hermana Ana, y no porque me caen bien, yo voy a decirle sí a hacer cosas deshonestas. Sí, sí es. Tenemos que tener cuidado. Sí. Si no sabemos si vamos a ser capaces de cumplir, lo mejor es decir a la otra persona lo que realmente nosotros pensamos y cuáles son nuestros principios, para que las expectativas que ellas tengan sobre de mí sean las apropiadas. Amén. Y si de plano no podemos cumplir con lo acordado, habla con la otra persona y revoca lo acordado. O sea, tenemos que darle valor a nuestra palabra, o sea, y ser personas maduras, con la suficiente madurez para que en ambas partes se llegue a un acuerdo. Algunas personas solo cancelan sin hablar ni decir nada, y a cambio eso solo demuestra una total falta de seriedad y de respeto. Tener palabra es un hábito que se puede desarrollar y hará unas maravillas de autoestima tanto en mi persona como en la otra persona y como todos los demás, porque todos somos testimonios, somos testigos del evangelio. Entonces, anunciemos un evangelio verdadero, familia. Tenemos que aprender, o sea, y más en estos tiempos, tenemos que la gente nos conozca, que cuando vean a mi hermana Ana, cuando vean a Débora, cuando me vean a mí, cuando le vean a usted, que digan, miren, allá va una mujer de palabra. Así es.
allá va un hombre de palabra. ¿Y por qué? Porque conocemos a Dios, tenemos a Dios, y Dios es nuestro amparo, y Dios es con quien nos respalda. O sea, somos portadores de su gloria. Claro. Y necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Amén. 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 Así es. Amén. Y bueno, yo no sé qué les haya parecido todo este tema, pero de veras que yo me gocé en todo esto que he aprendido. Creo que este tema no solamente es para este día, es como desarrollar nuestra fe, es como un día a día aprender a desarrollar esa área, ese músculo que necesitamos ejercitar. Y de veras que hoy más que nunca, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que empezar a levantarnos y ser que nuestro Dios, que es hacedor de promesas y de maravillas, pueda andar en esa tierra, pueda andar en la ciudad donde nosotros vivimos y pueda anunciarse la luz verdadera de Jesucristo sobre nuestras vidas. ¿Qué les parece si finalizamos con una oración, Débora? Hermana Ana, sí. Antes de orar, yo quiero darte esta cita bíblica que es Isaías 54. Lo mencioné hace un momento, pero esto da referencia de que aunque nosotros hayamos fallado una y otra vez, el Señor nos vuelve a levantar y nos da una nueva oportunidad para poder volver a darle valor a nuestra persona. Y Él nos dice en su palabra, dice: no temas, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Él lo dice, tu marido, Él es tu hacedor, es Jehová de los ejércitos, es su nombre y es tu redentor. O sea, Él es quien nos redime, Él es quien vuelve a pagar el precio, y el precio que Él pagó, o sea, no tiene límites por nuestra vida, por ti y por mí. Y aunque el principio de nosotros haya sido pequeño, nuestro postrer estado será grande, porque Él dice en su palabra: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, te dice el Señor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado, y no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Fíjate cómo es nuestro Dios de amoroso, su amor es eterno. Dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti y tiene misericordia de mí y tiene misericordia de todos los nuestros. Amén. Oremos, mis hermanos, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de oportunidades. Y hoy en esta mañana tú nos das la oportunidad de volvernos a cuentas contigo, Señor. Hoy pedimos tu intervención divina, Señor, para que nos ayudes, Señor, a ser portadores de tu gloria, Señor. Que tu presencia, Señor, de testimonio, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Que tu luz verdadera vive en nosotros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de palabra, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo en todos los ámbitos de esta tierra, Señor, para que seamos esa luz, esa lumbrera en medio de la oscuridad, en medio de esta pestilencia, Señor. Está la necesidad urgente, Señor, de que tu palabra se haga realidad a través de nuestras acciones, a través de nuestros hechos, Señor. Dale valor, Señor, a nuestras palabras, Señor, que nosotros le demos ese valor, Señor. Danos, Señor, esa chispa, ese entusiasmo, Señor, de poder nosotros levantarnos como hombres y mujeres, Señor, de bien.
que cumplen tus palabras, que cumplen tus promesas, Señor, porque tú las cumples para con cada uno de nosotros. Te pedimos en esta mañana, Señor, para que tú intervengas, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón que necesita, Señor, que nos está escuchando a través de esta transmisión, Señor. Hoy pido que tu Santo Espíritu traiga la guianza, Señor, sobre cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, y seamos, Padre Celestial, esa lumbrera, Señor, en medio de estas tinieblas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo declaro que tu palabra, Señor, se cumplirá sobre cada uno de nosotros, Señor, porque tú, Señor, harás bien, Señor, para con cada una de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú has instruido, Señor, y has traído una palabra de vida, Señor, que traerá lumbrera, Señor, en nuestro entorno, Señor. Te agradecemos por esa palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Te bendecimos desde ahora y para siempre. Y te damos gracias por este momento. Hoy bendecimos las vidas de las personas que nos están escuchando, amén, Señor, hasta a través de este medio de comunicación, Señor. Seas tú, Padre Celestial, cubriendo sus faltas, Señor. Seas tú, Señor, que esta palabra que tú has dado, Señor, en esta mañana sea cumplida sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Sí, pues. Este día hemos terminado con este tema y le damos muchas gracias a cada una de ustedes, por habernos acompañado. Gracias a la pastora y a mi suegra por haber ayudado a refrescarnos con este tema. Y esperamos que tengas un buen fin de semana, que descansen y que tengan un descanso en el Señor y puedan disfrutar con su familia. Nos vemos la próxima. Gracias por habernos acompañado. Sí, muchas bendiciones. Gracias.